televidentes. Ya está con nosotros, sociólogo, político, experimentado profesional, don Roberto Rodríguez Rabanal. Y habíamos anunciado y estamos conversando sobre el Frente Nacional por la Democracia y la Gobernabilidad, a la que ha hecho referencia el presidente Pedro Castillo con respecto al apoyo que significa. Entonces, vamos a conversar, ya está en línea. Tenemos un pequeño problema de conectividad con respecto a la imagen, pero los audios están ingresando muy bien, de manera que con esa breve referencia le damos la bienvenida a Roberto a esta nueva conversación que vamos a tener y que vamos a iniciar en los próximos segundos en Ánfora 2021. No solamente sobre el frente, sino sobre los retos que va a tener desde el primer día que asuma la presidencia de la República el presidente Castillo y las labores que va a desarrollar el frente. Roberto, bienvenido, como siempre, a Ánfora 2021 de BIS Televisión. Sí, muchas gracias nuevamente por la invitación y tal como señalabas, efectivamente el profesor Castillo se ha referido al Frente Nacional por la Democracia y la Gobernabilidad que recientemente ha sido creado, porque hace 3 días, el martes, el comité coordinador, 10 personas, hemos conversado con él y justamente expusimos nuestras ideas principales, escuchamos sus planteamientos y al final vimos y constatamos que había puntos de encuentro. Lo explico muy brevemente. El frente que están haciendo es un espacio plural, muy amplio. No es un frente de Perú Libre o de las izquierdas. Incluye a fuerzas políticas, pero es principalmente social. Hay organizaciones, por ejemplo, de personas con discapacidad, pequeños empresarios, asociaciones vecinales, organizaciones, colegios profesionales, como también está la CGTP, la Central Única de Trabajadores, la Confederación Campesina del Perú, AIDESEP como organización indígena, los ronderos, la Coordinadora Magisterial. O sea, es un esfuerzo por representar al Perú diverso, local, regional, nacionalmente, diverso culturalmente, y también el papel de los jóvenes y mujeres ahí. Entonces, la primera idea es construir un espacio de ese tipo y al profesor Castillo le ha parecido muy bien. Y más aún, y con esto termino esta primera intervención, nosotros hemos tenido y seguimos teniendo 2 acciones. La primera, orientada a que se pueda proclamar lo más pronto posible al profesor Castillo como presidente electo, como presidente constitucional electo, y en segundo lugar, somos muy claros en rechazar este plan golpista, fujimontesinista. Montesinos está muy activo ahí y asociando a los grupos fascistas de la derecha como López Aliaga, los conservadores como el PPC y los grupos de poder económico. Estamos actuando en eso, pero estamos mirando más allá. Y por lo tanto, esto en el corto plazo tendrá continuidad con los retos donde buscamos sintonizar con el profesor Castillo a partir del 28 de julio. Ese es un poco lo que podría decir de los avances iniciales del frente. Correcto, y entonces, pero hablemos de a partir del 28 de julio, ¿cuál va a ser la participación de este frente multidisciplinario, pero además socialmente múltiple también por las entidades e instituciones que has referido, Roberto? ¿Cuál va a ser la responsabilidad del frente a partir del 28 de julio?
Bueno, lo primero, queremos ser coherentes con la afirmación que el Perú es un país diverso. Si lo es, tiene que haber una representación plural, múltiple y no limitada a uno y otro sector. A partir de eso y de lo que el profesor nos ha manifestado, vamos a actuar. ¿Qué cosa nos ha manifestado? A partir del 28 de julio, y me queda absolutamente claro, un primer punto tiene que ver con la prioridad en salud. Y prioridad en salud es consolidar lo positivo que viene haciendo el gobierno de Sagasti. Yo diría lo mejor del gobierno de Sagasti es el plan de vacunación. Sería mezquino negarlo y por eso la idea es Correcto. continuar. Inclusive infiero, no soy quien para anunciarlo oficialmente, pero infiero de lo que le he escuchado, de que los equipos básicos en esta tarea a nivel especializado van a continuar. Pero este proceso en salud tiene que estar acompañado de un cambio importante. ¿Cuál es? Poner por delante lo preventivo y no la rehabilitación. Es mejor Claro. prevenir que lamentar. Excelente. Y si hay que rehabilitar, que sean de los menos en cuanto a casos. Y como sistema de salud, poner por delante lo que se llama el sistema de atención primaria de salud, no los grandes hospitales, sino las postas, empezando por los pueblos más alejados. Y el frente, que se va construyendo desde el espacio local en costa, sierra y selva, la organización Este, 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 comunitaria apoyará ese proceso, este ejemplo apoyará ese todavía proceso. no funciona. Y junto con los gobiernos locales, en fin. Entonces, ahí hay un primer gran tema en salud y en términos de la economía, en términos de la reactivación del trabajo, la micro y pequeña empresa debe tener un rol fundamental. No se pide que el gobierno regale nada. Lo que Claro, se pide total. es un apoyo en crédito, en capital de trabajo, en innovación, en tecnología para mejorar productividad. Eso se liga al apoyo de los profesionales del que será el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en fin, ¿no? Y en educación, obviamente, es el punto de partida del profesor Castillo con la red rural y urbana que se tiene, donde se busca mejorar la calidad de la educación y superar las brechas ciudad-campo. Eso es para empezar esos tres puntos, hay más, pero donde el frente, por sus propios componentes, va a tener una participación natural. No hay que ubicarlo, ya está ubicado. Es eso. Sí. Y la idea es que haya una gestión compartida, lo que le corresponde al Estado y lo que le corresponde a la sociedad organizada. Esa es la idea central desde el primer día. Correcto. Y felicitaciones por ello, Roberto, porque va a cumplir el frente lo que ha debido de hacer en su momento y que lo hizo el Instituto Nacional de Planificación de nuestra época de estudiantes y que ha venido a menos con las instituciones que lo han reemplazado. En buena hora decía porque los requerimientos de los sectores menos favorecidos por los progresos y por el desarrollo de los pueblos, que es la deuda del Estado peruano con su población, lo tiene que cumplir y lo puede cumplir muy bien, seguramente por la composición social también de los integrantes del Frente, que me gustaría también que nos hagas una pequeña referencia de las personalidades que están en torno al Frente, en la que formas parte tú como líder, digamos, de este frente. Bueno, hasta el momento la base del frente son las organizaciones. Justamente hoy en la tarde hay una asamblea de las principales organizaciones con el profesor Castillo en el cual se tomarán algunas decisiones. Por ejemplo, la incorporación de personalidades profesionales en este proceso. Mi participación hasta el momento se da en tanto secretario nacional de organización de Nuevo Perú y en representación de Verónica Mendoza, y también como Paz, decano presidente de los colegios profesionales del Perú, pero hay que ampliarlo. Y lo segundo,
Siempre cuando se habla de este tipo de espacios se piensa en lo nacional y a veces aparecen, entre comillas, generales sin ejército. Lo que se busca es darle una base local, distrital, provincial, departamental, regional. Y la idea es que en los próximos meses haya frente por la democracia y la gobernabilidad, guión Tumbes, guión Piura, guión tal, Claro. Tacna, Cusco, y luego en Junín, ¿no? Por decir en Piura, no solo Piura, Sullana, Ayabaca, Paita, Talara, y así sucesivamente. Sectorial, ambiental, cultural, mujeres, jóvenes, una gran organización y el Estado debe definir, el profesor Castillo, no pretendemos sustituir el rol del Estado, sino complementarlo. Claro. Supongo que instituciones como el Centro de Planeamiento Estratégico, el CEPLAN, que no le han dado la importancia debida, como sí la tienen otros países, será una especie de contraparte respecto al tema de planificación y gestión. No sabemos si lo que fue el Consejo Nacional de Descentralización va a haber un organismo similar, ese es un tema pendiente. No sabemos aún si el actual Viceministerio de Gobernanza, con su oficina de diálogo, que está muy perdida, se transforma en un organismo especial de participación, vigilancia, diálogo ciudadano. Debemos coordinar con el Foro del Acuerdo Nacional, en fin, entonces son todas estas cosas que vamos a ir definiendo en los próximos días, pero para ello hay que derrotar el plan golpista. Y para ello, ojo, pestaña y ceja, ¿no? Ese es un poco lo organizativo, planificación, programático, y este va a ser un frente social, fundamentalmente. Esa es la Correcto. idea. Y tú has dado ya el pie para la pregunta con respecto al tema político. Desafortunada la participación y la presencia de los políticos en Washington, en la OEA, que no los han recibido y que ha sido muy categórica la Organización de Estados Americanos con respecto a los pedidos de nulidad y de revisión y de auditoría electoral. ¿Cómo enfrentar ese escenario, Roberto? Considerando que también ha intervenido, y seguramente debe ser de conocimiento tuyo, Alfredo Barnechea, señalando que tiene 35 presidentes de diferentes países, que dentro de los cuales está el mandatario colombiano, que me gustaría que hagas la referencia, Álvaro que están Uribe. en contra y que insisten en el tema del fraude. ¿Cómo enfrentar ese tema? Desde la perspectiva de la sociedad. ¿Cómo defenderse la sociedad de estos intentos todavía de algunas personalidades, más que de instituciones, de personalidades, entre comillas, digamos, que son corriente de opinión? ¿Cómo enfrentar eso? ¿Cómo lo está analizando y evaluando el frente para contrarrestar, para, digamos, cumplir la función pedagógica a la población de lo que está detrás de todas estas participaciones? Correcto. Bueno, son tres aspectos. Primero lo de la OEA, segundo lo de Barnechea y tercero lo general. Respecto a lo de la OEA, bueno, realmente como peruano, y creo que los peruanos sentimos vergüenza, ¿no? Que un grupo de personas dizque a nombre de la mitad de la población o se consideran más de la mitad han ido a hacer un papelón. Bueno, creo que en lugar de amargarse, mejor hay que reírse porque realmente ha sido, le han sacado tantos memes, creo que como payasos, en fin, que todo el mundo se ríe de personas como el vicealmirante Montoya o la ex candidata presidencial Lidia Vilches, entre los que han ido, ¿no? O este señor Córdoba que dice que ha habido fraude pero que no tiene pruebas y no tiene cómo demostrarlo. Realmente es vergonzoso, ¿no? Y eso no ha tenido ningún efecto, no lo ha recibido Almagro y al no recibirlo, ¿cuál ha sido su mensaje? Hay una misión de la OEA, observadora del proceso electoral en el Perú, ha dado informe y dice que las elecciones han sido limpias y transparentes. ¿Qué dirán ahora?
que la OEA es comunista, que el Departamento de Estado norteamericano es comunista, que el gobierno de Gran Bretaña es comunista, que la Unión Europea es comunista, terruca, y eso pues se cae por sí solo, ¿no? Creo que en el frente internacional el plan golpista ha fracasado en todos sus términos. Como escuché una persona llegada al mundo diplomático, han ido a dar pena, pero lamentablemente ha aparecido la palabra Perú, aunque un grupo de peruanos se han manifestado en rechazo a ellos ahí en Washington, y una colega mía entró a una conferencia de prensa casi vacía y le dijo sus cuatro verdades, cosa que muy positivo, ¿no? Eso es lo primero. Segundo, lo del señor Barnechea. Parece que los buenos modales los ha perdido definitivamente, ¿no? Insultando, grosero. A él que más se lo recuerda como el virrey Nechea, el virrey, o el que le dio asco comer chicharrones. ¿Qué cosa es lo que ha dicho? Ha dicho, uno, el Jurado Nacional de Elecciones es cualquier cosa, cuando el Jurado Nacional de Elecciones es el órgano fundamental del sistema electoral. Y al cuestionarlo, está cuestionando el Estado de Derecho al cual dice defender. Es curioso, una derecha que cuestiona el Estado de Derecho que dice defender y que no camina derecho. Y al mismo tiempo, este señor, pues hay que ponerle humor, ¿no? Sí, 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 es Y una al mismo derecha torcida, tiempo, ¿no? Acá me es dicen una una derecha derecha torcida. bien torcida, pero y decrépita, ¿no? Hay personas que mejor se hubieran quedado en su casa como dicen, la dupla saladera, la señora Cae Lourdes Flores, nos reímos de eso, ¿no? Francamente, vienen a dar lecciones de como dicen, la famosa de los potoaudios, ¿no? Realmente, mejor nos reímos de ellos. Pero Barnechea ha dicho algo amenazante, es el tema Sí, de claro. los altos militares. Y ahí hay que diferenciar los ex mandos militares que cuando tuvieron la función no estuvieron a la altura y muchos de ellos firmaron el acta de sujeción el año 1999, o sea, se arrodillaron manchando el uniforme de Bolognesi y de Grau, se arrodillaron ante Fujimori y Montesinos y ahora quieren dar lección de democracia cuando en realidad está en un plan golpista. Pero las Fuerzas Armadas, a través de sus titulares actuales en ejercicio, he indagado, he dialogado, se dan cuenta pues que no podrán estar de acuerdo con el profesor Castillo, pero con dos dedos de frente se dan cuenta que el proceso institucional ha caminado y va a caminar y que en América Latina hace mucho tiempo que no hay un golpe militar. Por eso tocar los cuarteles de esa manera no es así. Han participado, como en Bolivia. Los golpes ahora son de otro tipo, el llamado golpe parlamentario, y ahí me detengo para responder el tercer aspecto de tu pregunta, la situación general. ¿Dónde se le están jugando ahora? Congreso, Tribunal Constitucional. El miércoles tenían en agenda la censura a la mesa directiva del Congreso, apenas obtuvieron 20 votos, 85 de rechazo. Otro intento fue cambiar los términos del voto de confianza para tenerlo atado de pies y manos al profesor Castillo cuando asume el mando. Apenas obtuvieron 30 votos. Ahora están corriendo firmas, pero no lo logran aún porque es muy torpe, ¿no? Muy burdo para censurar ya no a la mesa directiva, sino a la presidenta. Pero ¿cuál es el plato de fondo en el Congreso? ¿A dónde van? Tribunal. La elección, como sea, al precio que sea. No sé si los 3 millones de dólares también que anunció Montesinos están circulando por ahí. Habría que preguntarnos para No. elegir a nuevos miembros del Tribunal Constitucional a su medida. ¿Por qué? ¿Para qué? Aún proclamado Castillo, ellos están jugándose a decir, no lo reconozco, ir al Tribunal Constitucional y para ello necesitan gente a su medida para que Sí, hagan correcto. pues cualquier cosa, interpretación auténtica y digan, hubo fraude, nulidad de elecciones y que se caiga todo. Eso es irresponsable para la democracia institucional peruana, así como hemos estado en el plantón
frente al Congreso el miércoles, estaremos en las calles este martes en una gran acción nacional. En muchos lugares va a haber paros, sobre todo en el sur, coincidiendo con el Día del Maestro, y el 7 y 8 que el Congreso va a ver ese tema, también estaremos ahí haciendo vigilancia ciudadana, alerta ciudadana. Hay que derrotar el plan golpista porque nos haría volver a las peores épocas que creíamos ya superadas, y el Superada, sí. llamado es actuar con firmeza, pero con serenidad, no pisar palitos y ampliar la convocatoria ciudadana, incluyendo a sectores liberales, de centro derecha, inclusive de derecha, pero que se dan cuenta y dicen, bueno, es culantro, pero no tanto. Entonces, ese es un poco el sentido y hay que Sí, actuar total. responsable. Bueno, es culantro, pero no tanto. Así Efectivamente, es. es eso. Así es, así es. Roberto, eso significa entonces que la situación, en realidad el equilibrio de poderes está, ¿no es cierto? Primero, segundo, que la situación electoral está caminando. El Jurado Nacional de Elecciones tiene la última palabra en los próximos días. Se habla que el fin de semana podría haber ya algunas decisiones finales con respecto al proceso electoral. Y hay un trabajo del frente que los felicitamos por lo que están trabajando. Nosotros como BIS Televisión quizás podríamos aportar también con alguna secuencia, con algún programa que lo ponemos a disposición. El espacio está para difundir semanalmente los avances que tenga el frente, así que eso lo coordinamos en interno. Una pregunta ya política que tiene que ver con la gestión a partir del 28 de julio del presidente Castillo, Roberto, y tiene que ver qué debería ser en el primer mes, en los 30 días de gobierno, ¿qué debería ser? Ayer hemos estado presentes en este discurso, en estas palabras que dirigió al Magisterio Nacional en el RIMAC, que hablaba como prioridad el tema de la unidad. ¿Qué debería hacer el presidente Castillo en los primeros 30 días de gestión? Bueno, hay una palabra clave que es generar confianza. Hay un sector golpista que no entra en razones y no va a entrar en razones. El voto por el profesor Castillo en la última encuesta de Ipsos que refleja. La mayoría votó por el profesor Castillo porque desea, anhela cambios. Y en segundo lugar, por ser antifujimorista, pero sobre todo el cambio. En cambio, quienes votaron por la señora K, en primer lugar han dicho para impedir el comunismo en el Perú, luchando contra un fantasma que no existe. Entonces, este dato es importante. Ese sector que le metieron miedo, que el Fujimorismo aplicó aquello que Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi de Hitler, llevó a la práctica en esos años terribles que llevó a la Segunda Guerra Mundial, aquello de Sí. miente, miente, miente que algo queda, o diría yo, la otra versión, una mentira repetida 1000 veces, 5000 veces, 100.000 veces, 1.000.000 de veces a través de los medios de comunicación, o queda, o por lo menos siembra dudas. Por lo tanto, debe haber un esfuerzo especial de explicar y con acciones concretas a estos sectores de clases medias que se han empobrecido, pero que le han metido el cuco al comunismo. Y eso significa priorizar, repito, uno, la atención en salud, no solo la vacuna, sino la atención primaria, la acción multidisciplinaria para que haya un cambio significativo del inicio. Punto uno. Punto número dos, en la reactivación económica, lo que significa el apoyo a la micro, pequeña empresa con crédito, capital de trabajo, al mismo tiempo que a los distintos sectores puede haber incentivos para la propia inversión, ya sea en el plano comercial, industrial y otros sectores económicos. Entonces tiene que dialogarse, incluyendo con la gran empresa para decir, bueno, hay una serie de exoneraciones tributarias que a primera vista no han estado bien y les ha favorecido demasiado afectando a la mayoría. Bueno, revisemos una por una.
Esto, ustedes mismos dirán, no, pues ya no procede. Estaba bien por un año, pero no por 20 años. Esto, si es algo de incentivo para la Amazonía, tal, bueno, procederá, continuará, etcétera, ¿no? Y el caso del Banco Central de Reserva que se ha planteado, la idea es que por lo menos el señor Julio Velarde, cuyo periodo se completa en el mes de octubre, no hay ninguna voluntad ni indicio de decirle el 28 de julio te lo cortamos. No, que continúe y se dialogará. Y lo otro se convocará al foro del Acuerdo Nacional, donde están distintas instituciones, para tratar los puntos fundamentales. Se trabajará conjuntamente, sobre todo con los gobiernos locales, el tema de la seguridad ciudadana, con los gobiernos regionales, el plan de macroinversiones, entre otros puntos. Entonces, el primer mes va a ser clave en salud, en economía, en trabajo, Correcto. el apoyo a la agricultura y también, obviamente, en educación, respecto a lo cual no necesito decir más, ¿no? Y el Frente colaborará en el proceso facilitador para que el Estado llegue a los distintos sectores con la sociedad civil vigilante, organizada. Y claro está, si observáramos algún caso de corrupción, levantaremos nuestro dedo acusador, porque hay que ser coherentes y no Claro. medir con vara diferente de acuerdo a lo que convenza. Y eso el profesor Castillo lo sabe muy bien y es más, ha pedido que si en su gobierno se identifican casos de corrupción, bueno, se lo hagamos Hay ver, que por actuar. supuesto, sin manchar honras con las pruebas debidas, ¿no? Creo que es eso. Eso es más o menos lo que Las podría tareas. decir, y en un momento en el cual el plan golpista no va a parar, ¿no? Entonces, hay que Totalmente. Ujú. hacer una Claro, labor y con educativa, acciones, ¿no? pedagógica Con en la acciones, la población, corrupción ¿no? hay que combatirla, venga de donde venga. Vamos a compartir contigo, Roberto, para el comentario, una breve opinión de menos de 2 minutos de César Hildebrand con respecto al parlamentario, el hoy parlamentario y en su momento miembro de la Marina, oficial de la Marina, el señor Montoya. César Hildebrand es muy cáustico, nosotros somos muy diplomáticos frente a algunas opiniones que da César y en función a ese criterio es que vamos a continuación a ofrecer 2 minutos del comentario de César Hildebrand sobre el congresista Montoya. Adelante, producción. Que está en esa línea y tú bien lo has descrito, pero hay otro que digamos es la que está intentando encabezar López Aliaga y ha puesto digamos como su majarón de proa, por decirlo de alguna manera, al señor Jorge Montoya, que digamos no solo es un congresista electo, sino es un ex marino, además hoy muy valiente, pero digamos con mucha rapidez para firmar el acta de sucesión en la época de Fujimori y sobre todo de Montesinos, pero que no solo tiene un discurso claramente fascista, sino que ha dicho que en su accionar en el Congreso, donde aspira a ser presidente de la República, lo que va a hacer es por decreto desaparecer a todos los comunistas del Perú, y en su, digamos, poca capacidad, me parece comprensiva de estos temas, él entiende comunista por cualquiera que se oponga a lo que él piensa, y entonces es comunista desde Sagasti hasta cualquier persona que matice de alguna manera lo que el señor López Aliaga dice. Si él y esa gente llega al Congreso, ¿tú ves ahí una línea de intervención de esta derecha más cavernícola? ¿Qué importa lo que piense Montoya? Creo que parte del problema de la prensa, me incluyo, por si acaso me incluyo, es que le hacemos caso a idiotas. Y hacemos comentarios sobre lo que dicen los idiotas, y entonces nos ensarzamos en debates en torno a lo que dicen los idiotas, los seres así más elementales, ¿no? Amebas de la política. Yo voy a desterrar el comunismo con un decreto ley. ¿Y por qué no desterramos a los idiotas con otro decreto ley? Si le diga. ¿Ah? ¿En dónde quedaría? En Afganistán. ¿Ah? En Bora Bora. No tiene ninguna importancia lo que piense Montoya, las amenazas de Montoya. Es decir, eso ni siquiera es fascismo, Glatzer.
Eso es una rabieta de almirante que no le ganó a nadie, y que cree estar representando una suerte de fobia ideológica. Totalmente anacrónico. El comunismo es la utopía que no fue, se terminó. El comunismo era ruso o era chino o era camboyano. Pues ya no hay Rusia, pues ya no hay China. Y en Vietnam lo que hacen es grandes empresas eléctricas. Sí, pues, sí. Y claramente. No, sí, yo entiendo el punto de lo que... Cuando Montoya dice, aquí termino, voy a derrotar al comunismo, ¿a quién vas a derrotar? Vas a derrotar a nadie. En eso puedes ser tú especialista, almirante Montoya, en derrotar a nadie, porque toda tu vida te la pasaste así. Efectivamente. Saludando con tu uniforme blanco, y diciendo que eres el heredero de Grau. No, hombre, Grau sentiría vergüenza por ti, Mr. Montoya. Vergüenza le daría al pobre Grau. Socorro. Muy bien, tu comentario, Roberto, es para sonreír, pero Sí. bueno, está diciendo las cosas como son, ¿eh? Tu comentario, Roberto. Bueno, lo primero, si Miguel Grau resucitara, ya sabemos dónde le daría, no al almirante, al vicealmirante Montoya, primero. Segundo, bueno, al parecer se está formando el frente de los idiotas, ¿no? Y hay varios idiotas con diversas expresiones. Y lo tercero, hay algo real, ¿no? Recuerdo en una ocasión anterior hablamos del pensamiento fascista y la experiencia fascista. Ajá, Un sí. pensamiento orgánico de Raúl Ferrero Rebagliati, del grupo que se formó a fines de los años 30 en la Católica, la experiencia de Unión Revolucionaria, Luis Flores, los camisas negras con su saludo, con el brazo derecho extendido, eso. Y también la gente vinculada al Opus Dei, al sodalicio, los admiradores de Vox, la ultraderecha española, que tiene un cordón umbilical, el pensamiento de la falange española, Primo de Rivera, surgido en el año 1933, lo que fue el franquismo, ahora Vox, y con sus admiradores en el Perú ideológicos, uno de los cuales es Francisco Tudela, para dejarlo claro, que sí tiene más nivel de lejos que el vicealmirante Montoya. Creo que podría hacerle un curso acelerado de fascismo, Tudela, a Montoya, ¿no? Y Rafael López Aliaga, ¿no? ¿Dónde lo dejas a López Aliaga? Pero yo creo que bien difícil que López Aliaga asimile plenamente un curso de incapacitación, ¿no? Pero en fin, estábamos hablando del Frente de los Idiotas. Él puede ser el presidente entonces de ese frente que propone, como dicen, cargos naturales, ¿no? Entonces, frente a eso, lo que corresponde es afirmar democracia. Afirmar democracia significa los valores de la justicia, la verdadera libertad, el trabajo, la soberanía y la solidaridad. Y en segundo lugar, fortalecer las organizaciones democráticas y construir institucionalidad democrática. En esa línea se encamina el Frente Nacional por la Democracia y la Gobernabilidad. Y a partir de eso dialogaremos con todos. Si los idiotas quieren dialogar, bueno, haremos un esfuerzo y dialogaremos también con los idiotas. Eso es lo que puedo decir. Muy bien, Roberto, y lo que creo que también hay que tener en cuenta siempre con la intención pedagógica para los jóvenes, de siempre contar estas secuencias de la historia, que no es de 200 años, son los últimos 70 años de la vida republicana de nuestro país, y que en este escenario de bicentenario, quienes tienen algo de experiencia, el caso tuyo y el caso de quienes están en el frente, tienen que decirlo, tienen que salir y participar como una responsabilidad patriótica, porque amamos al país, porque creemos en sus potencialidades y creemos en su gente, y con el optimismo de que las cosas tienen que cambiar. No hay otra alternativa, Roberto, de manera que
para adelante. El ofrecimiento de tener una secuencia el frente en BIS Televisión está abierta, Roberto. Palabras finales, seguramente está quedando algo en la mente. Sí, Roberto, adelante. Una cuestión muy pequeña. Yo tuve la oportunidad de debatir fue un debate, llamémoslo así, con el señor Jorge Montoya, y para él la historia del Perú de los últimos años es más o menos así. Muy bien con Fujimori, y a partir del año 2000 empezó el comunismo, el marxismo-leninismo y el terrorismo. Según él, Valentín Paniagua, Alejandro Toledo lo incluyó a Alan García, ¿no? Después Humala, Kuczynski, Vizcarra, serían pues algo así como marxista-leninista, ¿no? Bueno, mejor nos reímos, ¿no? No entiende nada. Total. Y creo que a estas alturas de su vida no va a entender, y al final termina siendo una pieza de los que realmente están atrás. Vladimiro Montesinos dirá, este es un pichoncito, pero que lo puede utilizar. Por ahí está el peligro, y el montesinismo, el fujimontesinismo, es más que una persona, es una filosofía, es una cultura y es una política que tenemos que desterrar, con educación ciudadana y con más democracia y con más unidad. Eso es lo fundamental. Y el Frente hace el llamado a la movilización permanente en esta dirección. Muchísimas gracias. Correcto. Muchas gracias, Roberto.